Hola, tengan todos pero muy buenas tardes. Ay, Señor, ¿qué te puedo decir? Que aquí como todos los jueves estamos siempre listos, preparados, con la mejor disposición, con el mejor amor del mundo. Bueno, con todo para aprender más de ti, Señor, y poderlo enseñar a otras personas para que se enamoren tanto como yo del Señor. Él es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, Él es nuestro tutor, nuestro guía, todo es para nosotros, nuestro hacedor también. Así es que tenemos que aprender día con día más de Él, y eso lo hacemos a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, que Él nos guía y nos enseña cómo evitar las cosas malas que podemos hacer, cómo aprender de personajes bíblicos si es que queremos aprender, a enmendar nuestros errores, a enmendar todas nuestras deficiencias que tenemos, porque la verdad es que somos bien difíciles también, y también nos cuesta mucho aprender. Aprendemos lo malo rapidito, pero lo bueno lo ponemos en tela de juicio, lo investigamos y al final decimos, no, es que yo dudo de eso. Pero el Señor, a través de su palabra, nos enseña a no dudar de Él, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, meternos la duda. Pues hoy vamos a ver un capítulo más de esta serie tan buena que estamos armando, de Profetas y Reyes, y va a ser el resultado de la transgresión de Salomón cuando él fue nombrado rey de Israel. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel en ese tiempo? Así es que incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia para amarte, para adorarte, para darte gracias por todas estas enseñanzas maravillosas que nos das, y para pedirte también que nos ayudes a entenderla, ponerla por obra, y que no dudemos ni un instante de ti ni de tu palabra, porque tu palabra es verdad, Padre eterno. Y hoy, una vez más, estamos aquí para hablar más de ella, de tus santos profetas y de ti, porque la Biblia, desde la primera página hasta la última página, habla de ti, Señor. Y eso es lo que más queremos aprender. Así es que, gracias, Padre, una vez más, y esperamos que este programa nos salga excelente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues a través de Facebook Live, en Laicos en Acción, también en YouTube, en Laicos en Acción, también a través de 930M, llevamos hasta donde usted esté o hasta sus hogares toda esta programación tan noble, tan sublime que Dios nos da para compartirla con ustedes. Así que hoy vamos a ver resultado de la transgresión. Recordemos que el rey David
el rey David, el rey Salomón, cuando empezó su reinado, la primera mitad de su reinado, él hizo las cosas de acuerdo al plan de Dios, respetó todas las decisiones que Dios le dio para que hiciera y él salió adelante. Pero en la segunda mitad de su reinado, él se llenó de, como decimos aquí en Costa Rica, de ínfulas, se infló y él pensó que todo lo que había hecho eran obra exclusiva de él. Y recordemos que sí, nosotros en esta tierra hacemos las cosas con nuestras manos, pero que el que nos da la inteligencia, la sabiduría, los planes, los materiales para que nosotros hagamos las cosas es el Señor. Y no debemos nunca decir que es obra de nosotros. Así es que hubo una gran transgresión de parte del rey y como siempre influyó en sus súbditos y hubo una gran transgresión. Entonces hoy lo que vamos a hacer es analizar esa transgresión. Entre las causas primarias que indujeron a Salomón a practicar el despilfarro y la opresión se destaca el hecho de que no conservó ni fomentó el espíritu de abnegación. Él, cuando se vio lleno de plata, como lo dije en el programa pasado, se vio tentado por mujeres preciosas, paganas, y empezó le llegaban numerosos regalos de otros reyes que vivían en sus alrededores y empezó el despilfarro. Empezó la opresión también y perdió por completo el espíritu de abnegación. Cuando al pie del Sinaí, Moisés habló al pueblo de la orden divina y les dijo, bueno, eso lo vamos a encontrar en Éxodo 25:8 y en Éxodo 35:21 y lo vamos a leer. Vamos a leer Éxodo 25:8 que dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, porque Dios siempre lo que ha querido es habitar con nosotros, estar cerca de nosotros. Y pidió a Moisés que hiciera un santuario. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Para las sagradas vestiduras. Cuando Moisés, Dios le dio el plan para hacer el tabernáculo, todo el material que se usó fue donado por los israelitas a quien Dios tocó su corazón para que dieran todos esos materiales para que se pudiera hacer el templo. Fueron necesarios grandes y extensos preparativos para la construcción del santuario. Se necesitaban grandes cantidades de materiales preciosos, pero el Señor aceptó tan solo las ofrendas voluntarias. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser voluntario. No podemos, Él no es... él no aplica la coerción. Todo lo que tenemos que hacer para él tiene que ser voluntario. De todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaré mi ofrenda. Fue la orden repetida a Moisés a la congregación. La devoción a Dios y su espíritu de sacrificio eran los primeros requisitos para preparar una morada destinada al Altísimo. Y leamos Éxodo 25:2, que dice así, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaré mi ofrenda. Tomaréis mi ofrenda, porque le gusta que nosotros hagamos las cosas de voluntad. Vamos a leer también Éxodo 35 del 30 al 35. Éxodo 35 del 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur,
de la tribu de Judá, y la ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón al que puede enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Aquí nos damos cuenta que toda la sabiduría que nosotros tenemos para desarrollar un proyecto viene de lo alto, viene de Dios. Él es el que nos prepara para que nosotros podamos hacer lo que se nos vino a la mente que iba a hacer. Y David le preguntó a la multitud congregada, ¿quién quiere hacer ofrenda a Jehová? Y esta invitación a consagrarse y prestar un servicio voluntario debían recordarla siempre los que tenían algo que ver con la erección del pueblo. ¿Quién le dio a toda esta gente la sabiduría para que hiciera todas las tallas y todas las cosas demandadas por Dios? Dios. Eso fue ya para el templo cuando se iba a construir. Y David fue el que le dio todo este diseño a Salomón. O sea, Dios se lo dio a David y David se lo dio a Salomón. Y muchas de las cosas que se hicieron, David las preparó antes de que se erigiera el templo. Para la construcción del tabernáculo en el desierto, ciertos hombres escogidos fueron dotados por Dios de una habilidad y sabiduría especial. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel de la tribu de Judá y lo ha henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, en todo artificio. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Mire, hasta las personas educadoras, Dios les puso esa virtud de saber enseñar. Fueron escogidos de la tribu de Dan y los ha henchido, o sea, les llenó su corazón de sabiduría para que hagan todo artificio y de invención y de recamado en jacinto, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Eso es lo que Dios les enseñó que hiciera. ¿Para qué? Para poder hacer cumplir con todas las especificaciones que Dios le dio primero a Moisés y después a David para la erección del tabernáculo y posteriormente del templo. Éxodo 36:1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Dios les movió el corazón para que vinieran a trabajar en ella. Los seres celestiales cooperaron con los obreros, a quien Dios mismo había escogido. Porque Dios no nos abandona. Cuando Él nos pide algo para que nosotros hagamos, Él está a la par de nosotros hasta que nosotros terminemos la obra. Es más, Él prometió estar con nosotros hasta el fin. ¿Cuál es la condición? Que nosotros no nos apartemos de Él. Esa es la condición que Él nos pone. Si ustedes no se apartan de mí y si no van en pos de dioses ajenos, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Los descendientes de estos obreros
Heredaron en gran medida los talentos conferidos a sus antepasados. Durante un tiempo esos hombres de Judá y de Dan permanecieron humildes y abnegados, pero gradual y casi imperceptiblemente dejaron de estar relacionados con Dios y perdieron su deseo de servirle desinteresadamente. Basándose en su habilidad superior como artesanos, pedían salarios más elevados por sus servicios. En algunos casos les fueron concedidos, pero con mayor frecuencia hallaban empleo entre las naciones circundantes. Solo la gente pagana les pagaba para que ellos hicieran su trabajo, como ellos querían y de acuerdo a lo que ellos cobraban. En lugar del noble espíritu de abnegación que habían llenado el corazón de esos ilustres antecesores, albergaron un espíritu de codicia y fueron cada vez más exigentes. A fin de ver complacidos sus deseos egoístas, se dedicaron a servir a los reyes paganos. La habilidad que Dios les había dado y sus talentos a la ejecución de obras que deshonraban a su hacedor. Empezaron a hacer todos los ídolos paganos que les solicitaban y les pagaban cualquier cantidad de dinero, lo que ellos pidieran. Y como eran diestros para hacer todas estas cosas, me imagino yo que eran bellezas lo que hacían. Nada más, imagínense tener un talento que Dios se lo formó a uno. Debe ser algo espectacular, debe ser algo espectacular. Pero también recordemos que los papás cuando están haciendo labores de la que sean, labores en piedra, en madera, en hierro, en metales, en lo que sea, los hijos están ahí a la par viendo lo que los papás están haciendo y ellos aprenden también cosas buenas y cosas malas. Porque la palabra de Dios instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él, sea lo bueno o sea lo malo. Entre esos hombres buscó Salomón al artífice maestro que debía dirigir la construcción del templo sobre el monte Moria. Había sido confiada al rey especificaciones minuciosas por escrito acerca de toda porción de la estructura sagrada, y él podía haber solicitado con fe a Dios que le diese ayudantes consagrados, a quienes se habría dotado de habilidad especial para hacer con exactitud el trabajo requerido. Pero Salomón no percibió esa oportunidad de ejercer la fe en Dios. Solicitó al rey de Tiro un hombre hábil, que sepa trabajar el oro, la plata y en metal, en hierro, en púrpura, en grana y en cárdeno, que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén. Y eso se encuentra en Segunda de Crónicas 2:7. Segunda, porque toda la palabra que se da aquí tiene que ser corroborada con la Biblia. Y si leemos en Segunda de Crónicas 2:7, dice así: envíame pues ahora un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana, en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Mi padre es el rey David. Vamos a leer Segunda de Crónicas 2:14. 2:14. Dice así: hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, en plata, en bronce y hierro, con piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y a sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Y de David, tu padre. El rey fenicio contestó
enviando a Irán, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro. Irán era por parte de su madre descendiente de Aholiab, a quien centenares de años antes Dios había dado sabiduría especial para la construcción del tabernáculo. De manera que se puso a la cabeza de los obreros que trabajaban para Salomón, a un hombre cuyos esfuerzos no eran impulsados por un deseo abnegado de servir a Dios, sino que servía al Dios de este mundo, Mamón. Los principios del egoísmo estaban entretejidos con las mismas fibras de su ser. Él lo que quería era ganar dinero, mucho dinero. No le interesaba que la obra, pues lógicamente que la iban a hacer bien hecha, pero no le interesaba que si tenían dinero o no tenían dinero. Él cobró lo que tenía que cobrar y punto. Si se lo pagaban, perfecto, y si no, pues que buscaran a otro. Considerando su habilidad extraordinaria, Irán exigió un salario elevado. Gradualmente los principios erróneos que él seguía llegaron a ser aceptados por sus asociados. Mientras trabajaban día tras día con él, hacía comparaciones entre el salario que él recibía y el propio. Y empezaron a olvidar el carácter santo de su trabajo. Perdieron el espíritu de abnegación, que fue reemplazado por la codicia. Y como resultado, pidieron más salario y esto les fue concedido. Figúrense ustedes, uno está haciendo una obra y a mitad de camino el empleado llega y le pide un montón de salario y uno sabe que es un empleado, que es difícil de conseguir otro igual o parecido, y uno le paga lo que pida, con tal de terminar la obra también. Pero todo esto le ocurrió a Salomón por no depender de Dios y por no solicitarle a Dios ayuda. Las influencias funestas así criadas penetraron en todos los ramos del servicio del Señor y se extendieron por todo el reino. Los altos salarios exigidos y recibidos daban a muchos la oportunidad de vivir en el lujo y en el despilfarro. Los pobres eran oprimidos por los ricos. Casi se perdió el espíritu de altruismo. Y en los efectos abarcantes de estas influencias puede encontrarse una de las causas principales de la terrible apostasía, en la cual cayó el que se contó una vez entre los más sabios de los mortales. Muchas veces, o por no decir siempre, cuando una persona se ve que tiene bastante dinero, empiezan a caer en el despilfarro. Compremos esto, compremos lo otro, no se cuidan las cosas, se pierden, se dañan y de por sí hay plata para reemplazarla y comprar otra vez lo que se necesita. Y eso fue lo que le ocurrió a Salomón. Y él se vio con tantísimo dinero que empezó a despilfarrarla. El agudo contraste entre el espíritu y los motivos del pueblo que habían construido el tabernáculo en el desierto y los que impulsaron a quienes erigían el templo de Salomón, encierran una lección de profundo significado. El egoísmo que caracterizó a quienes trabajaban en el templo haya hoy su contraparte en el egoísmo que existe en el mundo. Abunda el espíritu de codicia, que impulsa a buscar los puestos y los sueldos más altos. Muy rara vez se ve el servicio voluntario y la gozosa abnegación manifestada por los que construían el tabernáculo. Yo les digo sinceramente, si uno ve ahora a los empleados públicos y algunas veces a los empleados del comercio o la industria del país, todos trabajan, como nosotros decimos, a media asta. No hay que dar lo máximo. Uno dice, para que no se me monten. Y es cierto, porque entonces los jefes
y los patronos empiezan a exigir más de lo que una persona es capaz de dar. Entonces no es conveniente, no es conveniente. ¿Por qué? Por la codicia. La codicia de los dueños de las empresas, por los empresarios que quieren más, ganar más dinero, y por los empleados que también quieren que se les reconozca su trabajo y se les pague mejor su salario. Pero el espíritu tal es el único que debiera impulsar a quienes siguen a Jesús. Nuestro divino maestro nos ha dado un ejemplo de cómo deben trabajar sus discípulos. Aquellos a quienes invitó les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombre. Y eso lo encontramos en Mateo 4:19. Mateo 4:19, que dice así: y Jesús les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Eso es lo que Dios les prometió. ¿Un gran salario? No. ¿Les prometió lujos? Tampoco. Lo que Él quería era que lo siguieran. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que lo sigamos. Dice: buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Pero uno prefiere la añadidura y no prefiere seguir al Señor. ¿Cuál es la condición para encontrar la añadidura? Es seguir al Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le sigamos a Él. ¿Cómo? Desinteresadamente. Y después vienen las bendiciones. Al trabajar no debemos hacerlo por el salario que recibimos. El motivo que nos impulsa a trabajar para Dios no debe tener nada que se asemeje al egoísmo. La devoción abnegada y un espíritu de sacrificio ha sido siempre y seguirá siendo el primer requisito de un servicio aceptable. Nuestro Señor y Maestro quiere que no haya una sola fibra de egoísmo entretejida en su obra. Debemos dedicar nuestros esfuerzos al tacto y a la habilidad, a la exactitud y a la sabiduría que el Dios de perfección exigió de los constructores del tabernáculo terrenal. Y sin embargo, en todas nuestras labores debemos recordar que los mayores talentos o servicios más brillantes son aceptables tan solo cuando el yo se coloca sobre el altar como holocausto vivo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Vamos a una iglesia cualquiera, sea católica, pentecostal, sea la que sea. La mayor parte de los pastores, de los padres, de los líderes exigen que sus súbditos lleguen a trabajar gratuitamente. Perfecto, no hay ningún problema. Pero, ¿qué hacen con los diezmos y qué hacen con las ofrendas? Son para su uso personal, indiscriminadamente. Entonces, no está bien tampoco, no está bien tampoco hacer eso. Tanto los superiores como los súbditos tienen que trabajar para Dios, para Dios. Otra de las desviaciones de los principios correctos que condujeron finalmente a la caída del rey de Israel se produjo cuando éste le cedió a la tentación de atribuirse a sí mismo la gloria que pertenece solo a Dios. Se empezó a inflar, como un globo, se empezó a inflar. Todo era obra de Él, todo era obra de Él y todo era para Él. Y así Dios no funciona, así Dios no funciona. Desde el día en que fue confiada a Salomón la obra de edificar el templo hasta el momento en que se terminó, su propósito abierto fue edificar casa al nombre de Jehová de Israel. Y vamos a leer Segunda de Crónicas 6:7.
Segunda de Crónicas 6:7, que dice así. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Para qué era el templo? Para el nombre de Jehová, Dios de Israel. Y vamos a leer también Primera de Reyes 8:29, que dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar. ¿Qué significado tiene tu nombre estará allí? Que sea un lugar en donde se llegue a alabar a Dios y que se oiga el nombre de Dios cuando la gente suplica en ese templo. Por eso dice, es hecho para el nombre de Dios. Dijo el rey, porque oirán tu grande nombre y tu mano fuerte y tu brazo extendido. Esa fue parte de una oración de las más conmovedoras elevada por Salomón. Este segmento es cuando él suplica a Dios en favor de los extranjeros que viniesen de países lejanos a aprender más de aquel cuya fama se había difundido entre las naciones. ¿Por qué quería Dios que se aclamara ahí el nombre de él? Porque así se difundía el nombre de Dios a través de todas las naciones. ¿Por qué? Porque oirán tu grande nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Y elevó esta petición en favor de cada uno de los adoradores extranjeros. Tú oirás y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere a ti clamado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué, sobre esta casa que yo edifiqué. Y vamos a leer, eso se encuentra en Primera de Reyes 8, capítulo 8, versículos 42 y 43. Pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Y Primera de Reyes 8:60 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, y que no hay otro. Uno mayor que Salomón había diseñado el templo, y en este diseño se revelaron la sabiduría y la gloria de Dios. Los que no sabían esto admiraban y alababan naturalmente a Salomón como arquitecto y constructor, pero el rey no se atribuyó ningún mérito por la concepción ni la construcción, porque el modelo se lo había dado a David y la construcción sí le correspondió a él, pero al final de cuentas el diseñador y el que propició toda la construcción no fue ni David, ni fue Salomón, fue Dios. Y así sucedió cuando la reina de Saba vino a visitar a Salomón. Habiendo oído hablar de su sabiduría y del magnífico templo que había construido, resolvió probarle con preguntas y conocer por su cuenta sus renombradas obras. Acompañada por un séquito de sirvientes y de camellos que llevaban especias y oro en gran abundancia,
piedras preciosas. Hizo el largo viaje a Jerusalén. Y como vino a Salomón, la instruyó acerca del Dios de la naturaleza, del gran Creador, que mora en lo más alto de los cielos y lo rige todo. Y Salomón le declaró todas sus palabras. Ninguna cosa quedó que Salomón no le declarase. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 1:3. Dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. ¿De dónde había adquirido la fama Salomón? Por el nombre de Jehová. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que su corazón contenía. Todo lo corazón contenía. Segunda de Crónicas 9, versículos 1 y 2. Y oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino, bueno, esto ya lo habíamos leído, ya lo habíamos leído. Continuemos. Al llegar al fin de su visita, la reina había sido cabalmente enseñada por Salomón con respecto a la fuente de su sabiduría y prosperidad. Y ella se sintió constreñida, no a ensalzar el agente humano, sino a exclamar: Jehová, tu Dios, sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Tal es la impresión que Dios quería que recibiesen todos los pueblos. Y cuando todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón, Salomón honró a Dios durante un tiempo, llamándole la atención al Creador de los cielos y la tierra, gobernantes omniscientes del universo. Vamos a leer Primera de Reyes 10, del 4 al 8. Y vamos a leer también, vamos a leer este primero. Cuando la reina de Sabá vino, ya eso habíamos leído una parte, vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Se quedó como asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo he oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Primera de Reyes 10:9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas, ¿qué? Derecho y justicia. Porque cuando uno está con Dios, uno hace derecho y justicia. Segunda de Crónicas 9:23. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios les había dado. Que Dios les había dado. Cuando uno habla de Dios, Dios lo bendice a uno y uno transmite esa sabiduría que Dios le da a uno. Que Dios le da a uno. Si la humildad de Salomón hubiese continuado se hubiera desviado de sí mismo la atención de los hombres para dirigirla hacia aquel que le había dado sabiduría, riqueza y honores, cuán diferente hubiera sido la victoria. Pero
así como se relatan sus virtudes, atestigua también con fidelidad su caída. Elevado al pináculo de la grandeza y rodeado por los dones de la fortuna, Salomón se dejó marear, perdió el equilibrio y cayó. Recordemos también cuando Satanás está tentando a Cristo en el desierto, que le dijo, sube al pináculo y te daré todos los reyes y todos los reinados y todo lo de la tierra. ¿Qué le dijo Dios? Que no. Pero Salomón le dijo que sí y cayó. Constantemente alabado por los hombres del mundo, no pudo a la larga resistir la adulación. La sabiduría que se le había dado para que glorificase al dador le llenó de orgullo. Permitió finalmente que los hombres hablasen de él como el más digno de alabanza por el esplendor sin parangón del edificio proyectado y erigido para honrar el nombre de Jehová, Dios de Israel. Era un edificio espectacular, era un edificio espectacular el que Salomón construyó para el nombre de Dios. Imagínense, un proyecto dado por Dios para sí mismo. ¿Cómo no? Me imagino yo que era de una belleza incalculable. Y todos los enseres y todas las cosas que estaban adentro debían ser algo espectacular. Y así como el templo de Jehová llegó a ser conocido entre las naciones como el templo de Salomón, el agente humano se atribuyó la gloria que pertenecía a aquel que más alto estaba sobre ellos. Ya dejó de llamarse el templo de Jehová. Y hasta el día de hoy se conoce como el templo de ¿quién? De Salomón. Porque él se atribuyó a sí mismo toda la grandeza de este templo. Eclesiastés 5:8. Eclesiastés, espere para ver que me lo brinqué, Eclesiastés 5:8. Sin opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia, vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Así es que por más que yo tenga un puesto muy elevado, hay otro que está por encima de mí. Hay otro que está por encima de mí y no me lo debo creer. Y no me lo debo creer. Así es que no hay que creérsela. Un hombre no puede manifestar mayor debilidad que la de permitir a los hombres que le tributen honores por los dones que el cielo le concedió. El verdadero cristiano dará a Dios el primer lugar, el último y el mejor de todo. Ningún motivo ambicioso enfriará su amor hacia Dios, sino que con perseverancia y firmeza honrará a su Padre Celestial. Cuando exaltamos fielmente el nombre de Dios, nuestros impulsos están bajo la dirección divina y somos capacitados para desarrollar poder espiritual intelectual. Entre más nos sometamos a Dios, más sabiduría tenemos, más espiritualidad e intelectualidad. Jesús, el divino Maestro, ensalzó siempre el nombre de su Padre Celestial. Enseñó a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso lo encontramos en Mateo 6:9. Mateo 6:9. Y vamos a leerlo. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Así es que todo, absolutamente todo se lo debemos a Dios. Tanto cuidado ponía el gran médico en desviar la atención de sí mismo como a la fuente de su poder, que la multitud asombrada
viendo hablar a los mudos, los mancos ya estaban sanos, vieron andar a los cojos, que la multitud asombrada, viendo hablar a los mudos, las manos, los mancos sanados, andar los cojos, ver a los ciegos, no le glorificó a él, sino que glorificaban al Dios de Israel. Nunca glorificaron a Cristo, porque toda ¿cómo se dice? Esa bendición era para el Padre. Y Cristo estaba muy seguro de eso. Fue admirable la oración que Cristo elevó pues, precisamente antes de su crucifixión. Declaró: yo te he glorificado en la tierra, glorifica a tu Hijo, rogó, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he manifestado tu nombre, y los manifestaré aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Y vamos a leer Juan. Bueno, primero vamos a leer Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban ¿a quién? Al Dios de Israel. Juan 17:4 y versículos 25 y 26. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Y yo en ellos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso lo encontramos en Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Después vamos a leer alabaré yo el nombre de Dios, ensalzarélo con alabanza. Señor, digno eres de recibir gloria, honra y virtud. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío. Con todo mi corazón engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Y ensalcemos su nombre a una. Eso lo encontramos en el Salmo 69:30, en Apocalipsis 4:11 y en el Salmo 86:12 y en 34:3. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico y lo exaltaré con alabanza. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Engrandeceré a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y exaltemos a una su nombre. La instrucción de principios que apartaban a la gente de un espíritu de sacrificio y la inducía a glorificarse a sí misma
iba acompañada de otra grosera perversión del plan divino para Israel. Dios quería que su pueblo fuese la luz del mundo. De él debía de resplandecer la gloria de su ley mientras la revelaba en la práctica de la vida. Para que este designio se cumpliese, había dispuesto que la nación escogida ocupase una posición estratégica entre las naciones de la tierra. En los tiempos de Salomón, el reino de Israel se extendía desde Amat en el norte hasta Egipto en el sur, desde el mar Mediterráneo hasta el Éufrates. Por este territorio cruzaban muchos caminos naturales para el comercio del mundo. Las caravanas provenientes de tierras lejanas pasaban constantemente de un sentido a otro. Esto daba a Salomón y a su pueblo oportunidades favorables para revelar a hombres de todas las naciones el carácter del rey de reyes y para enseñarles a reverenciarle y obedecerle. Estos conocimientos debían comunicarse a todo el mundo mediante la enseñanza de los sacrificios y ofrendas. Cristo debía ser ensalzado delante de las naciones para que todos pudiesen vivir. Puesto a la cabeza de una nación que había sido establecida como faro para las naciones circundantes, Salomón debiera haber usado la sabiduría que Dios le había dado y el poder de su influencia para organizar y dirigir un gran movimiento destinado a iluminar a los que no conocían a Dios ni a su verdad. Se habría obtenido así que multitudes obedeciesen los preceptos divinos. Israel habría quedado protegido de los males practicados por los paganos y el Señor de gloria habría sido honrado en gran manera. Pero Salomón perdió la vista este elevado propósito. No aprovechó sus magníficas oportunidades para iluminar a los que pasaban continuamente por su territorio o se detenían en las ciudades principales. El espíritu misionero que Dios había implantado en el corazón de Salomón y en el de todos los verdaderos israelitas fue reemplazado por el espíritu de mercantilismo. Las oportunidades ofrecidas por el trato con muchas naciones fueron utilizadas para el engrandecimiento personal. Salomón procuró fortalecer su situación políticamente edificando ciudades fortificadas en las cabeceras de los caminos dedicados al comercio. Cerca de Jope, reedificó Geser, que estaba entre la ruta entre Egipto y Siria. Al oeste de Jerusalén, Bet-Orón, que dominaba los pasos del camino que conducía desde el corazón de Judea a Geser y a la costa. Megiddo, situada entre el camino de las caravanas que iban a Damasco, a Egipto y de Jerusalén al norte, así como Tadmor en el desierto, sobre el camino que seguían las caravanas del oriente. Todas estas ciudades fueron fortificadas poderosamente. Las ventajas comerciales de una salida de un extremo del Mar Rojo fueron desarrolladas por la construcción de navíos en Esión-Geber, que es junto en la ribera del Mar Bermejo, en la tierra de Edom. Adiestrados marinos de Tiro, con los siervos de Salomón, tripulaban estos navíos en los viajes de Ofir y a sacar de allí oro, mucha madera de Brasil y piedras preciosas. Vamos a leer Segunda de Crónicas 8:18. Segunda de Crónicas 8:18. Un momentito para ver. Vamos a leer Segunda de Crónicas 8:4. Dice, y edificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Den Amad. Segunda de Crónicas 8:18. Porque Irán le había enviado nave por mano de sus siervos marinos diestros en el mar, los cuales fueron por los siervos de Salomón a Ofir
y tomaron de allí 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Primera de Reyes 9, 26, 28. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que están junto a Elote, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, como los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir, y tomaron de allí oro 420 talentos y los trajeron al rey Salomón. La flota de Irán había traído el oro de Ofir. También traía de Ofir madera de sándalo y piedras preciosas. Después vamos a leer Mateo 8:20. Jesús les dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El rey se llenó de oro, de piedras preciosas, de madera, de todo. Y las rentas del rey y de muchos de sus súbditos aumentaron enormemente. ¿Pero a qué costo? Debido a la codicia y a la falta de visión de aquellos a quienes habían sido confiados los oráculos de Dios, las innumerables multitudes recorrían los caminos que fueron dejados en la ignorancia en cuanto a todo lo que concernía a Jehová. Un gran contraste entre la actitud de Salomón y la de Cristo cuando estuvo en la tierra. El Salvador poseía toda potestad y no la utilizó para engrandecerse a sí mismo. Trabajó siempre en favor de la humanidad y dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste la cabeza. Jesús moraba en Capernaum, situada sobre el camino que lleva de Damasco a Jerusalén, así como de Egipto al Mediterráneo. Y personas de muchos países pasaban por ahí. Jesús encontraba allí habitantes de muchas naciones, de modo que sus lecciones eran llevadas a otros países, despertando el interés por la profecía que anunciaba el Mesías. Y su misión era presentada al mundo. En la actualidad hay mucho más oportunidades, pero hay que hacer frente a las debilidades que atacaron a Salomón para poder terminar la obra iniciada por Cristo. Las fuerzas del enemigo de toda justicia están poderosamente atrincheradas y solo por el poder de Dios puede obtenerse la victoria. Solo Dios nos puede dar un espíritu de abnegación, obediencia, sabiduría para aprovechar toda oportunidad de salvar las almas. Debemos mostrar la santidad de Cristo, sirviendo con amor e incansablemente a aquellos que tanto necesitan las bendiciones del Evangelio. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no nos engrandezcamos, pero la verdad es que siempre nos engrandecemos. No hay nada más terrible que hacer un trabajo y que lo menosprecien o no le den a uno en parte el mérito que uno lo hizo. Uno sabiendo que la sabiduría, el entendimiento, todo viene de Dios. Y siempre estamos dispuestos a engrandecernos. Pues tenemos que quitarnos eso, tanto los súbditos como los líderes de todas las iglesias, tanto los gobernantes de la tierra como los habitantes de los pueblos. Que Dios me los bendiga. Este es el tema que les traía para hoy. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. No imitemos a Salomón en la segunda mitad de su reino, sino que imitemos a Cristo, que Él es el verdadero líder. Que Dios me los bendiga, que tengan un fin de semana espectacular y un principio de semana aún mejor. Bendiciones para todos.